Hola queridos hermanos, qué bendición que podemos conectarnos a este estudio bíblico para las células. Estamos en la carta a los Efesios y estamos en la lección número 11. El título es Seamos buenos padres, seamos buenos jefes. Y vamos entonces a la lectura bíblica de Efesios 6, 1 al 9. Pero antes de la lectura bíblica, déjenme leerles una parte de la reflexión inicial. Dice: ¿cuál es uno de los recuerdos más vívidos que usted tiene de su mamá o su papá? Describa algunas de las formas en las que ha tratado conscientemente de ser como ellos. Yo recuerdo de mis padres que eran personas muy productivas, muy trabajadoras. Si no podían sacar provecho de alguna área de trabajo, en el caso de mi madre, se volvió muy versátil, lo que en inglés podría llamarse entrepreneur, muy echada para adelante. Entonces buscó, y gracias al Señor pudo tener éxito en por lo menos dos áreas de negocio donde fue próspera en lo relativo a la economía del hogar. Y bueno, mi padre también muy trabajador, y busco también de alguna manera ser productivo. Dice: Pablo vivió en una época y cultura en la que las mujeres tenían pocos derechos. Los niños y los esclavos prácticamente no tenían derecho en lo absoluto. Frecuentemente las esposas, los niños y los esclavos eran tratados como poco más que propiedades. Cuando Pablo se dirigió a estas personas como individuos capaces de privilegios, responsabilidades y expectativas, estaba elevando significativamente el estatus de ellos en la sociedad. Él les dio valía al dirigirse a ellos, les dio importancia al requerir que los demás los tratasen con respeto. Y vemos entonces la cita bíblica de Efesios 6, 1 al 9. Yo leo Nueva Versión Internacional, que dice: hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Esclavos, obedezcan a sus amos terrenales con respeto y temor y con integridad de corazón, como a Cristo. No lo hagan solo cuando los estén mirando como los que quieren ganarse el favor humano, sino como esclavos de Cristo, haciendo de todo corazón la voluntad de Dios. Sirvan de buena gana como quien sirve al Señor y no a los hombres, sabiendo que el Señor recompensará a cada uno por el bien que haya hecho, sea esclavo o sea libre. Y ustedes, amos, correspondan a esta actitud de sus esclavos, dejando de amenazarlos. Recuerden que tanto ellos como ustedes tienen un mismo amo en el cielo y que con él no hay favoritismos. Vemos entonces, hermanos, la manera en que Pablo se refiere a las personas involucradas en las relaciones que acabamos de leer. Entonces dice, vamos a las preguntas de exploración. Y dice esta pregunta: el estándar divino para los niños es que obedezcan a sus padres como Dios quiere. Describa esa clase de obediencia. Bueno, el perfil judío tenía que ver con que los niños fuesen criados en la ley de Moisés, fuesen preparados por sus madres. De ahí que no se recomendaba o no se pedía que los judíos, llegando a la tierra prometida, se mezclaran con los otros pueblos, que las mujeres se casaran con hombres extranjeros o los hombres con mujeres extranjeras, porque al final
las mujeres eran las delegadas en criar a los hijos, se les delegaba a ellas y posteriormente había una especie de ceremonia donde ya corría al padre hacerle o darle una instrucción para que fuese productivo el muchacho. Entonces, el estándar divino para los niños es que obedezcan a sus padres como Dios quiere. La obediencia tiene que ver con un marco regulatorio de la Biblia. Por eso Pablo hace referencia a la ley mosaica con respecto a honrar a padre y madre, y también con respecto a la obediencia a los amos. Ustedes pueden opinar en la célula. La siguiente pregunta dice: ¿cómo pueden los papás evitar hacer que sus hijos se enojen? ¿Cómo se relaciona esto al hecho de que los niños a menudo se enojan cuando se les corrige o disciplina? La pregunta no, personalmente, la redacción de esa pregunta no me gusta mucho, porque lo que la Biblia enseña es que hay que disciplinar a los hijos. Vea la Reina Valera del 2006. Dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y vivas largo tiempo sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y la instrucción del Señor. Una cosa es que los niños no se enojen y otra cosa es que los padres no los provoquen a ira. O sea, el padre tiene que disciplinar y guiar a sus hijos en la enseñanza de la palabra de Dios. Puede que le guste o que no le guste, y él puede resistirse, pero de ahí a que no enojemos a los niños, no enojemos a los jóvenes, hay un gran trecho a mi manera de ver y de interpretar. Estoy de acuerdo, no provoquemos a ira a nuestros hijos, o sea, cuidado con la ironía, con los aspectos peyorativos, con la insinuación de la poca inteligencia o de la lógica. Estoy diciendo que hay que ejercer disciplina. Usted es el adulto, por lo tanto usted está a cargo. No para abusar, no estoy hablando de abusar, pero estoy hablando para estar a cargo. Entonces usted en la disciplina del Señor, en lo que sería la enseñanza del Señor, debemos de corregirlos. Yo no estaría de acuerdo que porque el niño no se enoje, pues no lo llevo a la iglesia, no le insisto en que lea la palabra. Eso para mí es extremo, hermanos. Es pasarse a otra cosa que a mi entender la Biblia no enseña. ¿De qué manera las instrucciones de Pablo a los esclavos trabajar con integridad, sea que el amo está viendo o no, se aplica a los empleados? Yo creo, hermanos, que uno debe de ser consecuente con lo que uno dice ser. Los que están bajo horarios, que están bajo un contrato en un horario, trabajan de 9 a 5, no sé, el horario establecido. Pues trabaje. Usted firmó un contrato o lo llamaron para trabajar. Entonces, los que tenemos la disposición de manejar nuestra propia agenda, pues seamos diligentes y hagamos conforme a lo que corresponde. Sea que nos estén viendo o no nos estén viendo, los resultados tienen que ser agradables al Señor, y mientras le son agradables al Señor, de paso le pudieran ser agradables al amo, al jefe o a los clientes, y eso entonces le dará otro tipo de beneficio. Comenten, por favor, respuestas a estas inquietudes. La siguiente dice: Pablo recuerda a los amos que ellos y sus esclavos están sirviendo al mismo amo, o sea, a Dios. ¿De qué manera se aplica esta verdad a los jefes o gerentes?
Yo diría que cuando uno tiene personal a cargo, no tiene por qué abusar de la autoridad. Ciertamente uno debe de cumplir objetivos y debe de buscar a través de los colaboradores que se logren los objetivos. Pero ellos no son esclavos, y aún a pesar de que fuesen esclavos, como lo está diciendo la Escritura, dice que hay que tener cuidado porque en realidad a quien le trabajamos es al Señor, a Dios mismo. Y debemos de tratarnos con respeto, cada quien en su rol, porque no es posible, no se puede en una organización que tenga claros objetivos tener el monstruo de las 1000 cabezas. Estamos en un proceso de la democratización de casi todo, donde todos opinan y todos mandan y se cuidan los unos a los otros. Yo sé que Cristo es la cabeza de la iglesia, y de ahí para abajo. Entonces, hermanos, yo creo que debe haber un orden administrativo, y bueno, ya veremos con esas tendencias a democratizar absolutamente todo. Así que a tratar con respeto a aquellos que están bajo nuestro cargo. ¿Por qué la Biblia nos manda a trabajar con entusiasmo? Porque lo hacemos para el Señor, porque el resultado debe de traer honra y gloria a nuestro Dios. Que cuando la gente incrédula se refiera a uno de nosotros como empleado, emprendedor, hombre de negocios, mujer de negocios, puedan decir: wow, de verdad que estos cristianos sí son productivos, sí son éticos, sí hacen bien su trabajo. Vamos entonces al punto de inspiración, y es esta historia que nos cuenta el autor para darnos más luz al tema que estamos ventilando, comentando. Dice: ¿qué significa honrar a sus padres? Podemos ver lo que significa si nos fijamos en la palabra honrar en las Escrituras. En hebreo la palabra que se traduce honrar es kaved. Esta palabra significa literalmente ser pesado, de peso, honrar. Incluso hoy en día todavía conectamos la idea de ser alguien de peso con honrar una persona. Cuando el presidente del país o alguna otra persona importante habla, la gente a menudo dice que sus palabras llevan mucho peso. Alguien cuyas palabras son de peso es alguien digno de honra y respeto. Sin embargo, podemos aprender aún más de lo que significa honrar a alguien mirando su opuesto en las Escrituras. El significado literal de la palabra maldición, kalal, era aligerar, de poco peso, deshonrar. Si regresamos a nuestro ejemplo de arriba, si deshonramos a una persona, diríamos: sus palabras llevan poco peso. El contraste es impactante. Cuando Pablo nos dice que honremos a nuestros padres, nos está diciendo que ellos son dignos de gran valor y respeto. En términos modernos podríamos llamarnos pesos pesados en nuestras vidas. Lo opuesto es cierto si elegimos deshonrar a nuestros padres. Algunas personas tratan a sus padres como si fueran una capa de polvo en la mesa. El polvo no pesa casi nada y puede barrerse pasando la mano. El polvo es una molestia y un adefesio visual que empaña cualquier belleza que pueda tener la mesa. Pablo nos dice que tal actitud no debe ser parte de cómo un hijo ve a sus padres, y con mucha razón. Si no honramos a nuestros padres, no solo hacemos lo equivocado y deshonramos a Dios, sino que también literalmente consumimos nuestra vida. Vamos entonces a reaccionar sobre lo que acabamos de leer. Ahí hay una inquietud, aunque lleva más contenido por razones de espacio. Yo pongo aquí en la pantalla: ¿de qué maneras podemos honrar a nuestros padres? Y hace allí una acotación.
generalmente nos concentramos en lo que significa que los hijos honren a sus padres cuando los hijos todavía están bastante jóvenes, pero es igualmente importante considerar lo que esto significa al envejecer. Entonces, continúan las preguntas. ¿Qué significa honrar a sus padres como estudiante universitario o como pareja recién casados? Tiene el mismo efecto, solo que la perspectiva de un hijo pequeño con su padre es diferente a la perspectiva de un hijo que inicia su nuevo hogar, o un muchacho que ya salió de casa, ya fue al college, a la universidad y está a punto de independizarse totalmente y hacer su propia vida. La autoridad que tenían sus padres en cuidarlo ha cambiado porque ya ahora es independiente. Así que podemos seguir honrando a nuestros padres aunque ya no vivamos con ellos, o los muchachos ya salieron de nuestra casa. Ellos pueden seguir honrando, respetando a sus padres, no abandonándolos, no desprestigiándolos, sino que bendiciéndolos, hablando bien de sus padres. Dice la pregunta, ¿qué es lo que dificulta honrar a nuestros padres? El desagradecimiento, la falta de consecuencia entre lo que decimos ser y lo que en realidad hacemos, porque lo que hacemos revela quiénes somos más que lo que hablamos y decimos quiénes somos. Es lo que hacemos lo que revela quiénes somos. La vorágine de la vida moderna, la rapidez con que se vive hoy versus la velocidad con la que se vivía en la generación anterior, y entonces ya el viejo, la vieja, como dice el cubano, con todo el respeto a los adultos, ya no responde ni reacciona como antes, o como está la modernidad en esta época, y entonces algunos hijos podrían estar dando a entender de que su padre hace estorbo o su madre hace estorbo. ¿Es lo mismo despreciar a nuestros padres que deshonrarlos? ¿Por qué sí o por qué no? Yo diría que sí, porque despreciar significa bajar de precio o de valor, y deshonrar, lo veíamos en la parte de comentarios del original, cómo se traduce la palabra honra, y es darle peso, es darle valor. Entonces, si los despreciamos, estamos quitándole valor. Despreciar a un padre por su comentario, por su ritmo de vida, por sus decisiones, por su falta de memoria, yo digo que sí está deshonrando y está en contra de la ley de Dios. Tiene que tener amor, paciencia, misericordia con sus respectivos padres. Ustedes comenten también, solo estoy dando mi opinión. ¿De qué manera honramos a Dios por nuestra labor diligente en nuestro trabajo? Honramos a Dios por el buen testimonio, por lo que reflejamos, un carácter, una ética laboral respetuosa, de alta calidad. Entonces, creo yo que honramos a Dios porque el que nos da esa habilidad vive en nosotros. Por lo tanto, no es para honra y gloria nuestra, sino para gloria del Señor. ¿Cómo cree que Dios recompensará a todos por hacer el bien? Yo creo que Dios nos dará vida eterna, y para mí eso va a ser lo máximo. Más sin embargo, aquí en la tierra Él puede recompensar a quienes hacemos el bien, porque lo que uno siembra, eso cosecha. Si uno hace el bien, cosechará bien. Si uno hace el mal,
pues va a venir como resultado un mal resultado. Creo yo que Dios bendice la obediencia en cualquier área y en el caso laboral, pues también vendrán buenos resultados. Dice, enumere algunas de las maneras en que los empleadores amenazan a los empleados en el mundo de hoy. Aquí en los Estados Unidos, en el mundo hispano, para ser relevante con nuestro grupo, hay empleadores que amenazan a sus empleados que no tienen papeles, que no están documentados, amenazando los que van a llamar a migración. También los amenazan con que si reclaman sus derechos, pues los van a despedir. Yo no quiero problemas, no quiero gente problemática y pues te puedes buscar otro trabajo. Ese tipo de amenazas creo yo que son las más comunes, pero por favor comenten también ustedes en la célula. Vamos entonces a las lecciones de la vida. El desafío de las relaciones viene en parte porque son arreglos de dos lados. Este pasaje se fija en ambos lados, los hijos y los padres, los empleados y los jefes. La madurez espiritual llega cuando podemos ver el lado que no es el nuestro. Y aquí estoy totalmente de acuerdo. Un empleado critica a un empleador porque no sabe el esfuerzo o lo que requiere ser un empleador. La responsabilidad de pagar salario y ver cómo se produce o cómo se negocia para sacar todo lo necesario, de pagar la renta, lo que son los utilities, la energía eléctrica, el agua, etc. Y piensa que todo el dinero que entra es para el empleador y que le queda muy poco al empleado, pero el empleador tiene que ahorrar para todos los negocios, toda la industria tiene una época en el año alta y una época baja. Es raro, extraordinario, quienes siempre están en alta demanda. Lo tienen los hoteles, o sea, la industria de los servicios, la industria metalúrgica, la industria de la gasolina, de la energía eléctrica. Todos sabemos en qué época se gasta más energía eléctrica que en otra que no. Entonces, el empleador o el negocio tiene que también ahorrar para que cuando venga el día malo o la época de menos demanda, tiene capacidad de reacción y hace un buen presupuesto y ve que todo va a salir bien. Así como los hijos, los padres, de manera natural le decimos a los hijos, cuando seas padre te vas a acordar de mí y vas a entender por qué yo estoy haciendo eso. Entonces, un sentido de nuestras necesidades, nuestros deseos y derechos viene en forma natural. Una apreciación de las necesidades, los deseos y derechos de otros no viene tan naturalmente. Y además, la disposición de actuar en base a lo que entendemos que es la posición de otro depende mucho de la ayuda de Dios. Sugerencias para finalizar el estudio. Devoción. Levanta nuestra mirada, Padre, para que podamos vernos y ver a los que nos rodean tal como tú los ves. Ayúdanos a responder mutuamente con amor y compasión. Ayúdanos a ser como tú. Ciertamente, hermanos, que tenemos que tener una ética cristiana que refleje el carácter de Cristo, siendo padres, siendo hijos, siendo empleadores o siendo empleados. Que el Señor nos ayude y podamos dar testimonio de que Él vive en nosotros en cualquier circunstancia. Quiero agradecerles por haberse unido a esta lección y también a poder compartir estos pensamientos en su respectiva célula. Yo llego hasta aquí, será hasta una próxima vez. Dios los bendiga.